Hermanos, es un gusto estar con ustedes en este lugar y poder compartir la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros les recordamos mucho en la iglesia allá en Virginia. Siempre oramos por ustedes los días miércoles y es un gusto, un gran honor el poder estar con ustedes y también colaborar en lo que es la predicación de la palabra. Muchas gracias, hermano Mazariego, por la invitación. Así de que sin más pérdida de tiempo, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver, hermanos, un tema muy interesante y es la carrera de nosotros los creyentes. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Nuestro único deseo, Señor, es poder darte honra y gloria porque tú la mereces. Habla, Señor, a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el Maestro, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, y que la gloria sea para ti, desde principio a fin. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando recorría él las calles polvorientas de Jerusalén a sus discípulos, hablando acerca del templo, él les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no se fuese derribada de ese templo. Y nosotros sabemos que esa profecía tuvo un cumplimiento exacto cuando vino un general llamado Tito y destruyó por completo el templo de Jerusalén. El templo, hermanos, estaba cubierto de oro, o sea, las paredes de adentro del templo estaban cubiertas de oro. Y ellos, para sacar el oro del templo, tuvieron que, hermanos, remover piedra sobre piedra para extraer el oro. Y en ese entonces, hermanos, se estaba cumpliendo la profecía del Señor cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada de ese templo. Muy bien, es más o menos en esa época cuando el escritor a los hebreos les dice y les habla acerca de este versículo en el capítulo 12 que nosotros acabamos de leer. Ahora, nosotros debemos entender algunas cosas, como por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la carta a los hebreos, nosotros tendemos a pensar que esa carta es específicamente al pueblo de Israel, pero no es así. Dice la Biblia, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Y esta palabra inspirada por Dios es útil también para nosotros los creyentes, a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, hermanos, esa palabra de Dios está siendo dirigida también a nosotros. Y en el versículo 2 habla de que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. De hecho, no solamente en este pasaje se menciona, sino en otro pasaje de la Escritura se habla de que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Interesante, hermanos, que también el escritor de esta carta se incluye a sí mismo, dando a entender que el mensaje es también para él. Entonces, este versículo, hermanos, es uno de los versículos conmovedores del Nuevo Testamento, porque el autor nos da un resumen casi perfecto de lo que es la vida cristiana.
nos da un resumen de cómo debe de ser su vida y la mía, de acuerdo a lo que dice en la Escritura. Algunos escritores piensan que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Otros piensan que fue Bernabé. Otros piensan que fue Apolos. Pero nosotros sabemos de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, haya sido Pablo, haya sido Apolos, o haya sido Pedro, o cualquier otro de los apóstoles, nosotros sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si ustedes notan en los versículos que acabamos de leer, y de hecho el resto del capítulo, Hebreos 12 compara la vida del creyente, la vida de nosotros, hermanos, como una carrera olímpica, donde nosotros los creyentes somos los atletas, donde nosotros estamos dentro de un estadio y el estadio está lleno completamente de espectadores. La idea aquí, hermanos, es que hay una nube de testigos que están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que dice el versículo 1. Miren lo que dice Hebreos 12, verso 1. Por tanto, dice la Escritura, puesto que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Nosotros, piensen, hermanos, durante todo el mensaje, piensen esto. Nosotros estamos en un estadio. El estadio, hermanos, está lleno hasta la última silla y usted es el protagonista. La gente lo va a ver. Bueno, dice el autor a los hebreos que hay una gran nube de testigos. Este verso del capítulo 12, hermanos, es una continuación del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y lo que está haciendo el autor a los hebreos es exhortando a sus lectores. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Ahí mismo, solo denle una página hacia atrás. Hebreos 10, versículo 36, dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa, mis amados hermanos? La promesa de un Salvador. Y les está diciendo, corran su carrera, corran o miren hacia la persona de Cristo el Señor. Mis amados hermanos, los creyentes de la época del Antiguo Testamento, ellos solo tenían la promesa de que vendría un Salvador. Los creyentes en la época del Nuevo Testamento y en la época de nosotros, mis amados hermanos, la promesa era que también vendría un Salvador. En la época del Nuevo Testamento el Salvador vino. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermanos, hubo un tiempo establecido por Dios en el cual vendría su Hijo. Y eso es lo que dice la Escritura. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Ellos vieron cuando vino Jesús. Los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro. Nosotros, a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos, estamos viendo hacia atrás a la cruz de Cristo. Pero es el mismo Salvador. Entonces, vayamos, hermanos, paso por paso en estos versículos para que nosotros podamos entender un poquito mejor lo que queremos mencionar. Tengamos en mente que la Escritura de los Hebreos dice, hay una gran nube de testigos que nos está observando. La palabra testigos, hermanos, tiene dos significados. ¿Quién es un testigo? Y pueden participar. ¿Quién es un testigo, hermano? Alguien que presencia un hecho, ¿verdad? Tiene dos significados. Se refiere a una persona que contempla la escena que está ante él. Por ejemplo, un accidente de un carro. Usted vio el accidente, usted vio exactamente cómo ocurrió eso. Usted es testigo de lo que está pasando. Bueno, en segundo lugar, esta palabra significa que una persona es capaz de hablar acerca de lo que ha visto y de lo que ha oído. Eso es un testigo. Los testigos, hermanos, no están callados. De hecho, el libro de Hebreos dice acerca de Abel. Nosotros sabemos quién fue Abel, ¿verdad? Los hijos de Adán. Abel dice que aún después de muerto, sus hechos hablan. ¿Cómo es que Abel después de muerto puede hablar? Bueno, miren lo que dice Hebreos 11, versículo 4.
Habrá que subir y leer lo que dice ahí. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. La ofrenda de Caín, los hechos de Caín, aún después de muerto, hablan de él. Mis amados hermanos, los héroes que se mencionan allí en el capítulo 11 hablan, pero lo hacen, hermanos, por medio de las páginas de las Escrituras. Cuando nosotros leemos la Escritura, es Dios hablándonos a través de ella. Es Dios hablándonos a través de los ejemplos que en ellas han sido dejados. Por medio de sus voces bíblicas, hermanos, ellos nos alientan en nuestra competencia de la fe. Ellos están así rodeándonos a nosotros porque tienen interés en nuestros logros. Miren lo que dice el versículo 40 del capítulo 11. Proveyendo Dios alguna manera mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, porque este es el punto central del mensaje. Hermanos, la escena aquí es que está el estadio lleno de espectadores. En el Estadio Azteca caben más de 110,000 personas, si no me equivoco. No, eso es nada con los espectadores que tenemos nosotros los creyentes. Son millones de millones que están observando la carrera de nosotros los cristianos. La historia nos dice, hermanos, que en esos tiempos y los años que siguieron, los grandes coliseos romanos eran escenarios para martirizar a los cristianos. ¿Sabe que los impíos se gozaban cuando las fieras eran soltadas, hermanos, y devoraban a los cristianos juntamente con toda su familia, incluyendo sus niños? Ellos presenciaban eso. Ellos se deleitaban viendo cómo morían nuestros hermanos. Se deleitaban en los actos sangrientos. Familias enteras eran puestos, hermanos, en esos lugares para ser devorados por las fieras por causa del nombre de Cristo Jesús. Y aun que muchos de ellos murieron, su sangre testifica, hermanos, que sus esperanzas estaban puestas en Cristo Jesús. Y ahora que ellos ya partieron, ellos son como espectadores viendo la carrera que nosotros tenemos que pasar. Hermanos, el cristiano es como un corredor que corre a la vista del público. Y por supuesto, hermanos, que cuando se menciona allí una grande nube de testigos, allí está hablando de Abel, pasando por Enoc, por Noé, por Abraham, por Isaac, por José, por Moisés, por algunos de los jueces, hombres y mujeres de renombre, reyes y profetas. Ellos corrieron la carrera y la terminaron hasta el final. Hebreos 11, versículo 13. Miren lo que dice, Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, usted y yo somos extranjeros. Y no me refiero de que seamos de nuestros países, somos extranjeros, como creyentes pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Dice la Escritura que allá está nuestra ciudadanía. Bueno, ellos dicen que esperaban lo deseado, pero no lo recibieron. Verso 14, claramente dan a entender que buscaban una patria mejor. Verso 16, anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, nosotros tenemos un Dios, el cual nosotros somos sus hijos. Él no se avergüenza de que seamos sus hijos. Él nos ama con amor eterno, hasta el punto de que entregó lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo, por usted, por mi persona. Dice el versículo 32 de Hebreos 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltara cantando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Verso 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, sacaron fuerzas de debilidad.
Verso 36, otros experimentaron vituperios, azotes, otros prisiones, otros cárceles. Eso sufrieron nuestros hermanos antepasados. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Hermanos, ¿podemos compararnos nosotros al sufrimiento de ellos? La pregunta es, ¿cuánto has sufrido tú por la causa de Cristo? La carrera de nuestros antepasados, hermanos, no fue fácil, fue difícil. Por lo tanto, ellos son testigos, ellos son ejemplos para nosotros. Todos ellos dieron su vida por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿cuánto hemos dado nosotros por Cristo? Mis amados hermanos, ellos como que presenciaron nuestra presencia en nuestra carrera, nuestro desempeño aquí en la tierra, y nos dicen, lucha, sigue adelante, no te canses. Ellos están allí animándonos a nosotros. El texto dice, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Ellos están allí, hermanos, animándonos, hombres y mujeres que creyeron en Dios, que se mantuvieron firmes por Dios contra todo tipo de pruebas, contra todo tipo de tentaciones. Ellos, hermanos, enfrentaron oposición, ellos enfrentaron sufrimiento. Ellos, hermanos, pudieron sentir y desear lo mismo que tú y yo sentimos. Tuvieron las mismas tentaciones que las nuestras. Ellos sufrieron la desnudez, la enfermedad, el hambre, las amenazas, el martirio. No importando cuán grande hubiese sido la prueba, hermanos, pero ellos vencieron. Y ellos están allí como una gran nube de testigos diciéndole, tú puedes. No te desanimes, levántate si te has caído, sigue adelante. Esa es la idea. Ellos, hermanos, continuaron en la fe creyendo en Dios, creyendo en sus promesas. Y no es que ellos hayan sido superhombres o supermujeres, que hayan tenido algo tan especial o más especial que lo que tenemos nosotros. No, dice la Escritura, hermanos, que Elías, uno de los grandes profetas del Señor, era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. La idea es, él era igual que nosotros, pero como su confianza estaba en Dios, él salió adelante. Él pudo vencer las tentaciones. Ahora, mis amados hermanos, mire lo que dice el pasaje, el segundo versículo. El segundo versículo dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes de eso, el Señor Jesús dice algo muy importante en el versículo 1. El pasaje menciona una gran nube de testigos, pero dice él que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Todos aquí, sin excepción alguna, entendemos el significado de despojarse. Significa, hermanos, de quitarnos algo. Significa de privarnos de. Significa retirar como se retira la vestidura. Y mis amados hermanos, el cristiano, el corredor, debe despojarse de todo peso que le impida correr su carrera. Nosotros nunca vemos a un deportista corriendo, hermanos, con pesas en sus pies o en su cuerpo. No, él se quita todo lo que sea necesario, todo el peso que le obstaculice para correr esa carrera y llegar a la meta final. La pregunta es, hermanos, ¿qué peso estorba en nuestra vida? ¿Cuál es el peso que estorba en nuestra vida para que nosotros corramos esa carrera y podamos triunfar y llegar a la meta final? Mis amados hermanos, nuestro peso puede ser algunas cosas que arrastramos todavía de nuestra vieja vida antigua.
Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: pero ahora dejad, despojémonos, quitémonos ese peso, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Mis amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es: ya no vivamos como los del mundo, ya no vivamos como los demás. Ejercitemos nuestra mente en las cosas de Dios. Dejemos las cosas que impiden que corramos hacia Cristo. Y aquí, hermanos, nosotros creo que hemos fallado mucho. Hay creyentes que no pueden leer 20 minutos la palabra de Dios, la Biblia, pero pueden pasar 4 horas viendo un partido del Real Madrid o del Barcelona. Mis amados hermanos, su mente no está ejercitada porque otras cosas han ocupado ese lugar. Hay creyentes, hermanos, que no pueden orar 15 minutos en su vida personal porque no tienen tiempo para hablar a solas con Dios. Están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios. Las cosas del mundo han ocupado ese lugar. Por eso el escritor a los hebreos dice: despojémonos de todo peso que impide que podamos correr la carrera del cristiano. El atleta, hermanos, si está en sobrepeso, se le hará muy difícil correr. Como creyentes, nosotros debemos de privarnos de todo peso innecesario que obstaculice la obra de nuestro Dios. Dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 21, versículo 34: mirad también por vosotros mismos. Y está hablando a sus hijos, a nosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mis amados hermanos, nosotros pudiésemos continuar acerca de las cosas que tenemos que ir abandonando. Hay muchísimas cosas que pudiéramos mencionar, pero son algunas de las pocas que he mencionado para que usted pueda agregar aquellas que usted sabe que sí son un peso. Pero el texto también dice que no solo debemos despojarnos de aquellas cosas que son pesadas para nosotros, pero también dice ahí en el versículo 1 que también debemos despojarnos del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Mis amados hermanos, para llegar a la meta, a nuestro destino, Dios ya hizo algo grandioso. Y es sacándonos a usted y a mí del lodo del pecado. Dios nos sacó de allí. En Génesis capítulo 19, hermanos, allí se ve la historia cuando Dios envía a los ángeles y a decirle a Lot: mire, Lot, sal de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque yo he traído o voy a traer juicio sobre esta ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que cuando ellos iban camino saliendo de las ciudades, la esposa de Lot dice que miró hacia atrás y ¿qué pasó? Ella quedó convertida en sal. Dios la castigó y el mandato era: mira, corre sobre toda esta llanura, no mires hacia atrás. Y el escritor nos está diciendo: mira, despojémonos de ese peso, pero nos está diciendo: mira, despojémonos también del pecado que nos asedia. No regresemos a enredarnos en el pecado que antes hacíamos. Esa es la idea. El pecado, hermanos, nos va a llevar a tropezar. El pecado nos va a llevar, hermanos, que caigamos y que nos sintamos derrotados. El enemigo pondrá trampa en nosotros para que nosotros no lleguemos a la meta final. Y usted más que nadie sabe cuál es ese pecado que le asedia. Usted es la única persona que sabe. El pecado, mis amados hermanos, nos distrae de la meta que nosotros llevamos.
El pecado nos hace tropezar, el pecado nos hace volver torpes. Y ese pecado, hermanos, puede ser el placer, ese pecado puede ser la lengua, ese pecado puede ser el orgullo, ese pecado puede ser el amor al materialismo, a las posesiones, amigos mundanos, puede ser aún el deporte, hermanos, que nos arrastra y nos lleva a pecar, quitándonos el tiempo que le pertenece a nuestro Dios. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Dice la Escritura que usted y yo, mis amados hermanos, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Dios, mire, tomó su pecado, mi pecado, y lo puso en la persona de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros ya no pequemos más. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de que nunca vamos a pecar, porque eso sería mentira. La Biblia dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero la Biblia dice que si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero Dios manda en su palabra que nosotros nos despojemos de todo ese peso del pecado. Dice la Escritura, amados, yo os ruego como a peregrinos y a extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el cuerpo. Cada uno de vosotros, hermanos, tiene una batalla interna. Y Dios nos manda a luchar con eso y vencerlo. Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad para decirle no a la tentación. Y no piense que es en sus propias fuerzas. Es porque el Espíritu Santo que vive dentro de usted, dice la Escritura que Él que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará y la llevará hasta el final. La Biblia dice también que Él no nos va a dejar sentado más, ser tentado más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que Dios juntamente también dará la salida. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno, por eso dice la Escritura, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso lo dice la Escritura. Eso es Dios hablándonos a través de ella. En segundo lugar, dice el pasaje aquí que nosotros debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la idea, mis amados hermanos, aquí la palabra paciencia significa resistencia, fortaleza, firmeza, constancia, perseverancia. Esa paciencia no es pasiva, sino que es activa. La idea de paciencia no es que nosotros nos vamos a sentar, a esperar. No, la idea es de que mientras nosotros vayamos avanzando en esa carrera, Dios nos va a ir fortaleciendo también en esa paciencia. Mis amados hermanos, nosotros no corremos solos. Esa carrera de la vida del creyente no es en nuestras propias fuerzas. Dios va con nosotros. ¿Y sabe cuál es la clave? Vean lo que dice el versículo 2. El versículo 2 de Hebreos. Dice allí el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los creyentes del pasado que creyeron en Dios, mis amados hermanos, son grandes ejemplos para nosotros. Son dignos de imitar. Y esto quedó demostrado ya en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero también vemos el ejemplo a través de la historia de la iglesia. Todos aquellos que murieron después de los apóstoles han quedado sus ejemplos, sus hechos como ejemplo para nosotros. Pero lo interesante del caso es esto, y aquí quizás está el centro del mensaje, no se vaya a perder. Aunque estos hombres fueron de renombre y son dignos de imitar los que se mencionan en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y todos los de la historia de la iglesia, el escritor está diciendo allí que nuestro máximo
héroe, por decir así, a quien nuestra vista debe de estar siempre enfocada en Él, es en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El punto es, muy grandes pueden ser estos hombres, pero nosotros tenemos que es uno que es superior a ellos. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él sobrepasa, hermanos, a todos los héroes que tú puedas tener. Para nuestros niños, para nuestros jóvenes, uno de los héroes quizás puede ser Lionel Messi. No, hermanos, ellos son una pulga comparada con el héroe de héroes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el máximo a quien nosotros debemos de ver. Por eso dice el escritor, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús, mis amados hermanos, corrió la carrera de la fe aquí en la tierra. Él venció. Él nos muestra exactamente cómo se debe de correr. De hecho, dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el originador. Él creó, Él dio la luz a la carrera cristiana. Y como corredor, como consumador, Él perfeccionó por completo, mis amados hermanos. Él consumó la carrera en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. La idea es, oh Padre, yo he acabado la carrera que tú me diste que hiciese aquí en la tierra. Y el autor a los hebreos está diciendo, mira, pon tus ojos en Cristo Jesús. Dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados nosotros. ¿Saben para qué? Dice, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que ver. Dice un himno, hermanos, volved vuestros ojos a Jesús, poned su rostro maravilloso a contemplar, y las cosas de la tierra parecerán palidecer ante la gloriosa luz de nuestro gran Salvador. Hermanos, las cosas de la tierra son insignificantes, son feas comparadas con la lindura y la preciosidad de nuestro Dios. Por eso dice otro canto, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mis amados hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vista en Cristo Jesús, miren, no tenemos que ver a otro lugar. Él es suficiente. Él lo llena todo. En Él, dice la Escritura, nosotros estamos completos. La idea es que no necesitamos nada más, ni a nadie más. En Él estamos nosotros completos. Él es autor, Él es perfeccionador de nuestra fe. Él nos dio la salvación. Él ha entrado al santuario celestial como precursor. Él ha abierto un camino nuevo para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de su gracia y encontrar socorro por nuestros pecados. La segunda parte del verso nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Dice la Escritura en Hechos 6 y 7 que a Esteban lo estaban apedreando, y cuando él estaba a punto de entregar su vida a Cristo, o sea que ya estaba a punto de morir, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo triunfó la carrera que su Padre le encomendó. Y el mensaje para nosotros es que, puestos los ojos en Cristo Jesús, nosotros también podemos triunfar. Miren lo que dice un verso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ya casi terminamos. Yo sé que el calor está fuerte
Ya casi terminamos. Apocalipsis 5, versículo 9. Mis amados hermanos, hay muchas maneras de expresar el gozo que estaba puesto delante de Cristo. Y lo que se debe de analizar es que fue el gozo de la redención, el propósito mismo de Dios para el mundo que motivó a Cristo a la tierra y salvar a los pecadores como era usted y como era yo. Apocalipsis 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolados y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, tribu, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hermanos, mire qué precioso es Dios. Hasta en eso Él sale victorioso, ganándole a Satanás. El número de los redimidos del Señor es millones de millones. Y Juan, Él nos da un número exacto. ¿Sabe por qué? Porque no hay un número. Millones de millones que solamente Dios lo conoce. Que decían a gran voz, verso 12: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Verso 13: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. Mis amados hermanos, vendrá un día que toda criatura, todo ser viviente dará gloria a ese Dios que venció en la cruz del Calvario. Amén. Y los 24 ancianos también se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, ese día glorioso de la redención está a punto de su culminación. Hay un día que Cristo vendrá por su iglesia. Amén. Y Él viene por sus hijos que le esperan. Amén. Hay una gran nube de testigos, hermanos, los que ya han partido a la presencia de Dios, que están como observando nuestra carrera y nos dicen: sigue adelante, no te desanimes, trabaja, gasta tu vida sirviendo al Señor, porque lo que está en el futuro, lo que nos espera, hermanos, es mucho más grandioso que cualquier otra cosa que nuestros ojos puedan ver aquí en la tierra. Hermanos, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena, hermanos, gastar nuestras vidas sirviendo al Señor, ayudando a sus pastores, porque hay una recompensa allá en los cielos. Y nuestro trabajo no es por obtener la recompensa, sino por ver el rostro de nuestro glorioso Salvador y Cristo Jesús, que derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados, por los tuyos también. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Oh bendito Padre, una vez más estamos agradecidos por ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Nuestras mentes a veces no pueden entender, Señor, la magnitud que tuvo ese evento. Pero tu palabra dice, oh Dios, que allí tú llevaste nuestros pecados. Tu palabra dice que Cristo Jesús fue clavado en un madero y murió por mis pecados, por mis maldades. Y ahora podemos presentarnos delante de nuestro Dios justos como si nunca hubiésemos pecados, porque Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Oh Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias, oh Dios, por cargar mis pecados en ti y por haberlos perdonado. Gracias, oh Dios, porque tú sufriste los dolores hasta la muerte para que yo no lo sufriera, para que yo no sintiera nada. Oh Señor, tu amor es grande. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Oh Padre amado, gracias.
yo quiero decirte a ti que te encuentras en este lugar y que te has encontrado con el dilema de qué camino debo de tomar. Déjame decirte que la Escritura claramente enseña que hay solamente un camino y Jesucristo dijo ser ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice también en el libro de los Hechos, capítulo 12, que Jesucristo es el único medio de salvación para los hombres. No hay otro. Mi reto para ti en esta tarde es que no dudes en seguir a Cristo, porque Él es el verdadero camino. No hay otro. Él es el camino, y si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Por el contrario, sus brazos están extendidos para limpiarte de toda maldad, para tomar tus pecados, tirarlos al fondo del mar y presentarte justo delante de Dios como que si nunca tú hubieses pecado. Cristo puede limpiar tu vida. No endurezcas tu corazón, pídele perdón a Dios, porque Él es amplio en perdonar. Dios te bendiga. Amén, hermano, muchas gracias por por la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, triunfaremos. Amén. Amén. Hay una hermana que me ha pedido 2 minutos al final del servicio.